Perfecto. Vamos a comenzar entonces con el taller. Mi internet no me acompaña mucho, entonces voy a tener la cámara prendida para esta presentación y ya cuando vaya avanzando con los slides, pues tendré que apagarla para evitar que se pierda el sonido. Bueno, me presento. Soy José Tivismana, soy licenciado en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente soy asistente de investigación en la Universidad del Pacífico y mis temas de interés en ciencia política son religión y política, política comparada y relaciones internacionales. En ese sentido, no soy un especialista en América Latina como tal. Sin embargo, creo que para abordar estos desafíos, lo principal que hay que tener es contexto y eso es en lo que creo que sí podría contribuirles en el taller con esta explicación. Segundo punto importante, como podrán ver, este ciclo de talleres tiene dos tipos de talleres: talleres temáticos y talleres de debate como tal, ¿no? Ambos tienen la expectativa o la finalidad de serles útil en debate, pero no son de la misma naturaleza. Los talleres de debate como adjudicación, estrategias de debate y cosas similares se enfocan exclusivamente en darles contenido que sea directamente aplicable a mociones o a rondas como tal. Aquí les vamos a dar contenido, pero va a ser mucho más explicativo y teórico que práctico, ¿no? Porque al final no es un taller de construcción de casos, sino un taller de exposición con la finalidad de que pues, pueda servir de base para futuras investigaciones, para sus case files, para no necesariamente el torneo de este fin de semana, sino también para futuros torneos, ¿no? Ahora que incluso va a haber Worlds en Panamá, creo que también es una buena chance de comenzar a abrir el case file para el todo. Bien, eh, para resumirles sobre qué voy a tratar, por favor, podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, el taller se divide en varias partes, pero todas tienen un hilo conductor entre sí, que es la explicación de por qué ha sido tan difícil consolidar democracias en América Latina y por qué también surgen tantos problemas para que esta democracia pueda establecerse como tal, ¿no? Sabemos que hay un contexto previo no democrático. Sabemos que el contexto actual es adverso a la democracia, pero vamos a explorar un poco las razones de por qué eso sucede y ahí pues tienen como la explicación. Vamos a ir primero rápidamente en la introducción del contexto, razones de por qué este problema surge, las razones desagregadas, ¿no? Actores limitantes, mal gobierno, estados híbridos. Vamos a ver también algunos temas respecto a la pandemia, la tendencia iliberal en la región, la protesta social o el estallido social, que también es algo que ha marcado la pauta en los últimos años en la región, la elevada polarización que vivimos y conclusiones. Para fines de este taller, pues lo que se me solicitó es que me centre específicamente en países latinoamericanos y específicamente en países no centroamericanos, porque pues lo que me comentaban es que la idea es que el taller trate de expandir un poco más los ejemplos y las áreas que se ven, ya no tanto en Occidente o Centroamérica, sino quizá un poco más hacia el sur, ¿no? Para esto yo soy de Perú, entonces pues soy específicamente de nuestros países y probablemente si tenga sesgos están relacionados directamente con mi disciplina, con mi país o con la realidad social a la que pues de la que formo parte, ¿no? Entonces lo que voy a tratar de hacer es ser lo más expositivo posible y si tienen dudas en algún momento pues no duden en interrumpir o escribir por el chat o levantar la mano que quizá podría ser más orden, ¿no? Pero bueno, esa es la idea del taller como tal. Eh, Creo que entonces ahora sí ya vamos a comenzar con el contenido. Como les dije, voy a apagar la cámara para evitar que haya problemas con la grabación por mi audio. De todas maneras, voy a estar viendo si quieren levantar la mano o participar y también si es que tienen alguna duda por hecho, ¿no? Ok, siguiente diapositiva, por favor. El contexto. El contexto en el que se enmarca este desafío estos desafíos a la democracia es básicamente el contexto en el que se enmarca la realidad política y social latinoamericana, ¿no? Hay una transición democrática hacia fines del siglo XX. En algunos países sucede antes que en otros. De hecho, mi país es uno de los últimos en realizar esta transición. Y al final, pues, tenemos casos como el de Brasil, post gobiernos militares, el de Chile, post juntas militares también, post Pinochet.
incluso en el caso de Argentina con la dictadura militar. No sé si han visto la película Argentina 1985, pero si no la han visto es una buena forma de aprender un poco más. No es un documental como tal, no es tan preciso como un documental, pero igual es útil como para dar un poco de contexto, ¿no? Para aprender de maneras quizá poco convencionales sobre la historia latinoamericana. Y también pues en casos como lo que sucedió en Venezuela, ¿no? Hasta los 90, eh, o incluso, bueno, en Perú, como les comento, ¿no? Que en realidad pues, su historia es un poquito más desordenada en ese sentido. En ese marco, no solo hay una transición democrática, no solo hay una suerte de dejar de lado a los gobiernos militares para recurrir a la democracia como forma de gobierno, sino también hay un giro electoral, que es un giro hacia la izquierda, que en la academia se conoce como pink tide o pues el giro rosa, ¿no? El giro hacia la izquierda. Steven Levitsky creo que es un teórico que habla mucho respecto a esto, profesor de Harvard, donde pues explica que en este proceso de democratización, donde hay un ingreso masivo de actores sociales a la política, donde las personas que por mucho tiempo estuvieron aplacadas por las dictaduras, ahora ya no solo tienen derecho a voto, sino también pueden participar en política sin miedo a represalias terribles contra ellos y demás situaciones producto de un proceso de democratización incipiente, comienzan a ganar fortaleza estos sectores, ¿no? El caso paradigmático es el del Partido de los Trabajadores en Brasil, ¿no? Donde después de un periodo dictatorial hasta el 85, Pink Tide, así lo voy a poner en el chat, literalmente es, ya, ahí está. O bueno, giro a la izquierda, ahí está. Bueno, la idea es que justo pues en este periodo, como les decía, en Brasil, había una suerte de cambio después de varios años de dictadura militar, de juntas militares, y cómo es que después el Partido de los Trabajadores, que no es un partido que surge con Lula da Silva, ni mucho menos, ¿no? Que eso podría ser una primera idea que tengamos de la mente por la asociado que está Lula con el partido, sino es un partido que recobra mucha fuerza a partir de ese giro, ¿no? Y del protagonismo que tienen las clases trabajadoras y las clases medias eh, incipiente. Y así se producen resultados electorales en muchos países. Probablemente el resultado que marca la pauta de este giro, y lo vamos a ver también un poco más adelante, es un país del que quizás no vamos a hablar tanto porque, pues, creo que no sería del todo sincero u honesto considerar a Venezuela como una democracia latinoamericana por los fuertes tintes, decisiones y actitudes autoritarias que tiene el gobierno. Vamos a abordarlo aquí, no porque crea que sea una democracia que esté en peligro, porque eso sería por suponer que no es una dictadura, ni mucho menos, sino porque creo que es un elemento importante para analizar en el contexto, ¿no? Y en ese sentido, es en el 98, con Hugo Chávez Frías, que gana la elección presidencial eh, de manera bastante, bueno, no bastante diferenciada del segundo candidato, pero de manera contundente, eh, que inicia este giro a la izquierda, ¿no? Que es básicamente esta propuesta populista que luego se conceptualizaría como tal, ¿no? En favor de el pueblo, de las grandes masas, con medidas de corte social, ¿no? Que luego pues también siguen países como Argentina, con el kirchnerismo, ¿no? Con el presidente Kirchner y luego con la presidenta Fernández, y también sucede igual en otros países de la región. Creo que, por ejemplo, en Perú tenemos un poco más de resistencia a eso. También podría ser porque la etapa dictatorial como tal nuestra acabó hasta los 90, pero después en países como Chile, en países como Bolivia y Ecuador, que creo que son los dos ejemplos paradigmáticos, donde gana Evo Morales y Rafael Correa en la primera mitad de la década de los 2000, marcan la pauta también hacia dónde va a ir la región, ¿no? Pero además de eso, de esos dos factores que ya creo que son importantes para conceptualizar y entender bien de qué estamos hablando, hay un estancamiento democrático. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente, como hablamos en debate, ¿no? Es una cuestión comparativa. Si tienes un estado dictatorial que transiciona a un estado democrático,
si evaluamos cuánto más democrático es un Estado ahora, evidentemente siempre va a ser más democrático un Estado de derecho democrático elegido a través de elecciones que un gobierno dictatorial, por obvias razones. Pero ya la comparativa no es si es que son mejor que una dictadura o no, sino es si es que el proceso democrático ha continuado más allá de que ahora que ahora se elijan presidentes y no se impongan por golpes autoritarios. Porque la democracia como tal no solo es una cuestión de elecciones limpias, que sí es una cuestión importante, sino abarca otros ítems relevantes, ¿no? Para eso vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Que son los elementos de la profundización democrática, ¿no? Eh, la profundización democrática se basa en varios elementos distintos. Aquí, de hecho, he recogido 5 que se sistematizan en una investigación que se publicó hace poco respecto al estado de la democracia en América Latina en 2021. Si alguien quiere el artículo como tal, pues me puede escribir al final y se lo puedo compartir sin problemas. Pero pues aquí recojo los que me parecen relevantes, ¿no? El primero son las elecciones libres y justas para el legislativo y el ejecutivo, que es lo que, pues, lo mínimo esencial de la democracia, que es lo que pues se suele dar en esos países. Pero incluso esto se ha sido puesto en tela de juicio, ¿no? Que vamos a verlo en un momento. El respeto al sufragio universal, que es la garantía de que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, que es otra de las libertades de los derechos políticos fundamentales o fundacionales de la democracia liberal. 3, los derechos políticos y civiles, ya no solo los fundamentales como el derecho al voto, sino también a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de organización, ¿no? Que estos derechos estén garantizados. También los mecanismos de rendición de cuentas que puedan controlar el gobierno, o el accountability, el famoso accountability, ¿no? Respecto a cuánta chance hay de que se le exija transparencia al gobierno, sea a partir de controles horizontales o a partir de controles interorgánicos, ¿no? Como de la fiscalía al ejecutivo y tal, ¿no? Es decir, a través de la justicia o a través de demandas populares, ¿no? A partir de que, pues, los medios de prensa destapan o sacan a la luz un caso de corrupción muy grave que termina desencadenando la renuncia del presidente. Pues, mira, ¿no? Entonces, también estos mecanismos de rendición de cuentas son importantes y el control civil sobre los militares y otros actores armados, porque al final es otra de las piedras fundacionales del Estado de Derecho, que ahora vamos a ver que con la interpretación que se está dando a argumentos como la mano dura como la solución a los problemas, termina por ser mucho más gris este último ítem de profundización, ¿no? Ok, hay otros ítems de profundización democrática también, pero creo que ya son accesorios a estos o dependientes de, entonces vamos a dejarlos ahí y vamos a pasar a ver cuáles son las razones por las que es tan difícil solidificar o el desarrollar completamente una democracia en América Latina. Siguiente, por favor. Sí, Luis, dime. Luis, creo que no te escucho. Sí, escríbelo por texto, si no. Porque no te escuché. Bueno, en lo que Luis escribe su pregunta, iba a preguntar cómo se ve el control civil sobre los militares. Ah, muy buena pregunta. Eh, por ejemplo, y de hecho esto es una forma, quizá esta es una definición en negativo, pero creo que es una forma clara de ver cuándo eso no se cumple. Eh, la idea de que las Fuerzas Armadas estén sometidas a la sociedad civil es fundamental en tanto el proceso democrático se cimenta en sobrepasar las dictaduras militares. Es decir, el problema no está en tanto que los militares existan o que los militares tengan influencia, sino en que ésta esté limitada para evitar que vuelvan a suceder cosas como las que tuvimos durante el siglo XX respecto a golpes militares o el ejército tomando protagonismo político a partir de tomar una postura y de poner y sacar presidentes en función a si lo apoyaban o no lo apoyaban, ¿no? Entonces, por eso es que
hay leyes, incluso ya de corte militar, donde pues se limita lo que un militar en ejercicio, un general o un comandante puede o no puede opinar, ¿no? En función a pues el rango en el que está y similares. Entonces, el control sobre el ejército está en tanto pues no hay una suerte de protagonismo o equiparación política por parte de las Fuerzas Armadas, como si de la ciudadanía. Esto no quiere decir que los militares no sean ciudadanos, porque cuando los militares van a votar, tienen el mismo voto que los ciudadanos, ¿no? Solo que la institución armada como tal debe estar sometida a la sociedad y no debe ser la institución la que someta a la sociedad cuando ésta considere oportuno hacerlo. Entonces es ahí donde se ve mucho más claro el control civil, ¿no? No tanto como que la gente vote por qué armamento comprar o a quién elegir como comandante general, sino a las limitaciones que se impone desde la sociedad civil y el Estado a las Fuerzas Armadas para evitar una suerte de regresión autoritaria militarizada, que es lo que se vio durante el siglo XX, ¿no? Que es lo que estaba hace un momento. No sé si eso lo deja más claro, Luis, o tenías otra duda relacionada. Ya, perfecto. Ok. Razones del estancamiento. Ah, vamos a resumir esto en tres razones y luego vamos a ver otros fenómenos sociales relacionados como las protestas sociales, el descontento, la polarización y la pandemia, pero vamos a dejarlo en que la primera razón es que existen grupos poderosos que obstruyen a la democracia, es decir, actores como tal, que vamos a desagregarlos como eh, o actores con tintes autoritarios o descendientes de políticos autoritarios. Con descendientes no me refiero necesariamente hijos o hijas, sino a personas del partido o de la tendencia del partido, pero también podrían ser hijos e hijas. Además, también actores paramilitares, ¿no? Que terminan por ser desafiantes constantes del orden en cualquier país democrático. Y esto es muy difícil, sobre todo en países como Colombia o en México. Y también, y aquí es un punto importante, sobre la propia reforma de las instituciones policiales del Estado, ¿no? Porque algo que se comenta bastante últimamente es cuál es el rol de la policía en un escenario de descontento social y cuál es el rol de la policía en un escenario donde la sociedad funciona bien, ¿no? El rol de la policía, pues al final es el de salvaguardar a la ciudadanía, pero debido a los contextos complejos a los que se enfrentan, como pues las protestas, movilizaciones, etcétera, pues al final terminan cometiendo excesos y delitos, ¿no? Y en parte pues también está esto relacionado con la falta de reforma de estas instituciones, ¿no? Con el copamiento de los altos cargos, con la falta de transparencia, etcétera, ¿no? Que es algo que no va de la mano de un policía individual exclusivamente, sino de la propia falta de voluntad de los estados o de la propia negligencia de la institución. Después están los malos resultados de los gobiernos latinoamericanos, que si bien les dije, pues fueron inicialmente populares los gobiernos de Evo Morales, de Luis Ignacio Lula da Silva, Rafael Correa, el kirchnerismo, etcétera. La popularidad de esos gobiernos no fue directamente proporcional con los resultados positivos que obtuvieron. Es decir, el giro a la izquierda no puede catalogarse como un éxito si lo evaluamos en función a sus resultados. En tanto, al final, las grandes promesas de cambio social que se hicieron no fueron cumplidas y esto pues va a generar un backlash que trae lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que vamos a verlo en un momento. Finalmente están los estados híbridos. Este concepto también es del artículo que les decía respecto a las democracias latinoamericanas. Estados en un informe más grande. Que en realidad aquí se hace referencia mucho al concepto que probablemente algunos de ustedes ya conozcan de Guillermo O'Donnell sobre zonas azules y zonas marrones, ¿no? Solo que explica, se implica más en profundidad la propia labor de las instituciones, ¿no? No me refiero a instituciones ya a la policía, sino en general a las oficinas y a las agencias del Estado, que pueden tener tintes autoritarios, o puede haber corrupción, o simplemente puede haber ineficacia, que llevan a crear un Estado en el que si bien algunas oficinas funcionan, no hay algunas islas de eficiencias, otras no.
Entonces, esta desigualdad en la atención al ciudadano, estas dificultades para la generación del bien público y estos problemas para pues, generar bienestar en general, terminan por socavar los intentos de cimentar una democracia funcional en América, ¿no? Ok, ahora sí, vayamos con la primera razón. Siguiente, por favor. Los actores antidemocráticos. Si bien ese taller es un taller sobre América Latina en general, comprenderán que es imposible que para cada punto nos detengamos en cómo funciona este argumento en cada país, y mucho menos colocar todo esto en una diapositiva. Entonces, lo que vamos a hacer es ver casos importantes por cada uno de estos puntos y algunos yo los voy a comentar. No van a estar en las diapositivas, ¿no? Porque es un poco complicado también colocar todo, pero pues precisamente por las limitaciones de tiempo y lo demás, es que vamos a tratar de sintetizarlo un poco más, ¿no? Porque si quisiéramos ver cada caso en profundidad, en lugar de un taller podría haber sido una sesión de presentaciones, ¿no? De dos, tres, cuatro presentaciones. Pero para fines del torneo y para fines del horario que tenemos, pues vamos a hacer. Pueden ser actores democráticos, autores autoritarios subnacionales, que eso va a depender mucho de cómo se divida el país hacia adentro, ¿no? Con si hay gobiernos regionales, si solo hay municipalidades, o si hay estados como tal, ¿no? Pasa en México o en Brasil. Entonces, al final, con actores subnacionales autoritarios nos referimos a, pues, este tipo de autoridades elegidas por voto popular que hacen de sus jurisdicciones, o mejor dicho, de sus gestiones, focos de autoritarismo, ¿no? Y no necesariamente esto se va a ver como el ejército en las calles y la provincia militarizada, sino como decisiones arbitrarias por parte de quien dirige la municipalidad o el gobierno regional, sin accountability, porque pues reemplazó a todas las personas que podrían hacerle contrapeso con partidarios suyos, y a la vez tratando de generar réditos a partir de el propio presupuesto público, ¿no? Como haciendo obras que probablemente no sean necesarias o que quizá exceden el presupuesto de su municipalidad, pero que pues al final terminan por darles votos de cara a los siguientes procesos electorales, ¿no? Entonces, al final toda esta combinación genera un tinte autoritario que se esparce a nivel subnacional, ¿no? En Perú, por ejemplo, eso es algo bastante común. Hay varios alcaldes o gobernadores regionales procesados, algunos sentenciados por casos de corrupción. De hecho, el presidente, el secretario general del partido por el que postuló Pedro Castillo, expresidente de Perú, a la presidencia, fue un gobernador regional, ¿no? Vladimir Cerrón, que lo acaban de sentenciar ayer a 4 años de prisión efectiva, que va a verse en segunda instancia todavía, pero pues ahí es donde ya el ejemplo más claro, ¿no? De probablemente el gobernador regional más popular del país. También lo que les comentaba sobre las fuerzas policiales no reformadas y sucesores autoritarios. Eso vamos a verlo ahora con los ejemplos. Está el caso de México, que para quienes de repente esto ya es conocimiento general, ¿no? Tuvo una transición post Partido Revolucionario Institucional o post PRI, ¿no? Que es el partido más grande junto con el PAN, que surgió pues allí con mayor fuerza, que no es tampoco nuevo, y Morena, ¿no? Que es el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente. ¿Por qué me remonto hasta 1929? Porque es importante ver que en México el establecimiento del PRI como básicamente el partido que monopolizó la política durante 70 años, hace que pues la transición sea más difícil, porque dentro del PRI había facciones autoritarias y sobre todo en los gobiernos subnacionales, ¿no? Como los estados. En este caso, hasta 2016, el PRI gobernó 16 de los 32 estados aproximadamente.
casi la mitad, mejor dicho, la mitad. Es más, incluso en 9 estados de los 32, en esos 70 años, el PRI había gobernado, en 8, perdón, 8 o 9, no recuerdo la cifra exacta, el PRI era el único partido que había gobernado. Es decir, no hubo ningún tipo de sucesión. Y pues al final esto termina por mermar mecanismos como el accountability, ¿no? Porque si no hay un gobierno de oposición o si no hay una oposición que te pueda hacer frente, al final la fiscalización horizontal que podría realizarte de repente otro alcalde que no sea de tu partido, no existe, ¿no? Además, pues que los tintes autoritarios del PRI fueron claros, ¿no? Ya no necesariamente con Peña Nieto, que quizás es el último presidente que asociamos con el PRI, pero sí con sus predecesores en esos 70 años de hegemonía política, ¿no? Pero aquí pasa un fenómeno particular y es que el gobierno como tal, en manos del PRI, había logrado una convivencia con cárteles y con grupos armados ilegales que una vez que el PRI salió del poder se desmoronó completamente. ¿A qué me refiero? A que el PRI, como parte de su estrategia de seguridad, podríamos llamarlo de alguna forma, pues recurría a la corrupción y a mecanismos ilegales para negociar con estos cárteles y tratar de mantenerlos a raya, ¿no? Que pues al final cuando el PRI sale del poder, esta estructura sufre un severo revés y el PAN de que pues gana la presidencia en 2000 con Vicente Fox no es capaz de solventar, ¿no? Y por eso es que incluso hoy en día, no sé si recordarán las noticias de hace unas semanas, pero cuando trataron de capturar al hijo del Chapo, hubo enfrentamientos en Culiacán, ¿no? Entonces, en realidad este problema de la transición democrática ya no era solo una cuestión de urnas, sino también de gestión, y la gestión era pues básicamente de corte oscuro, ¿no? Asimismo, Andrés Manuel López Obrador es un ex miembro del partido del PRI, de la rama de tendencias autoritarias del Partido Revolucionario, eh, era el Partido Revolucionario Democrático, creo que le llamaron en algún momento al frente dentro del PRI, y pues luego fue un político populista y desleal a la democracia. ¿A qué me refiero con desleal a la democracia? Él postuló a la presidencia el 2006 y el 2012, en ambas ocasiones sin éxito, pero en ambas ocasiones también puso en tela de juicio el resultado de las elecciones, ¿no? Dijo que había habido maniobras para que el resultado sea otro y así fortalecer su narrativa de que él era quien representaba a los que eran abusados por el Estado, ¿no? Esto en la teoría de ciencia política, pues dentro de se considera como una deslealtad democrática. Para esto, pues el concepto de lealtad democrática, que lo trabajan autores como Aníbal Pérez Liñán, o últimamente Bairo, una autora, pues básicamente se clasifica un acto como leal, desleal o semileal a la democracia, ¿no? En este caso, como acabamos de ver, al ser uno de los principios fundamentales, la libertad de elección, la garantía de la libre elección del Ejecutivo y el Legislativo, pues el cuestionar esto es atacar un principio fundamental de la democracia. Entonces, no es leal al régimen democrático. Y ya como presidente ha tenido fuertes tensiones con el periodismo, ¿no? Como pues igual esto sí ya es de conocimiento más general porque es más actual, ¿no? Respecto al amedrentamiento de periodistas, incluso asesinatos de periodistas, y también respecto a cómo es que esto podría limitar la libertad de expresión en México, ¿no? Que es otro de los pilares fundamentales que vimos hasta su momento. Además, por parte debido a que tenían que enfrentar un problema de seguridad nacional eh, de tan alto rango como el de los cárteles y el de los movimientos eh, de los grupos armados ilegales, el ejército toma protagonismo, ¿no? Y sale, no necesariamente sale a las calles de todo México, sino como en zonas específicas, y se cometen varias violaciones a los derechos humanos, ¿no? Como pues suele suceder cuando hay operaciones donde no es claro el enemigo y hay civiles implicados, ¿no?
y esto pues termina por ser completamente perjudicial, ya no solo por la imagen del gobierno, sino pues para la propia seguridad de la ciudadanía, que al final también siente que el ejército es otro enemigo del que debería protegerse, ¿no? Esto sucede también, por ejemplo, con el caso de Ayotzinapa, que quizás sea de los casos más eh, resonados a nivel mundial, y las desapariciones que hubo al respecto, ¿no? Si quieren investigar más en profundidad, les recomendaría, por ejemplo, revisar la información que se obtuvo a partir de los Guacamaya Leaks, que creo que eso sí ya es general de la región, ¿no? El hackeo masivo a instituciones y la revelación de datos. En los Guacamaya Leaks hay información muy dura sobre Ayotzinapa, donde pues se involucra directamente al ejército también, ¿no? Entonces, y a la policía. Entonces, estos casos al final también merman otro de los principios que decíamos, como era el control civil sobre el ejército, pero sobre todo la garantía de la seguridad, ¿no? Del respeto a las libertades, que es algo que no se está teniendo por esta lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y los cárteles y los grupos armados en general. Después tenemos el caso de Brasil. Como les comenté, Brasil estuvo por mucho tiempo en un proceso dictatorial, la dictadura militar, donde estuvo la junta militar, donde pues hubo varios líderes distintos, ¿no? Que pues luego surgió el Partido de los Trabajadores que recuperó poder, estuvo Collor de Mello en el 92, perdón, etcétera, ¿no? Vamos a lo que nos es más relevante para este caso, que es hoy, ¿no? Con Bolsonaro. Bolsonaro es un militar en retiro que llegó a la presidencia apelando a la mano dura y a un discurso contra el Partido de los Trabajadores, que ahora vamos a ver por qué fue tan efectivo, ¿no? La pista es bastante obvia, que son los casos de corrupción, y también avanzó con una militarización de la política, ¿no? Eh, Bolsonaro, hacia fines del 2020, tenía un gabinete conformado en por lo menos la mitad por generales en retiro, ¿no? O militares, más directa. Y casos que resuenan, por ejemplo, son el de Acevedo y de Pasuello. Acevedo fue ministro de Defensa, nombrado por Bolsonaro, y rompió una tradición que se venía manteniendo desde el retorno a la democracia en Brasil, que era precisamente, perdonen el ruido, eh, que era precisamente que el ministro o ministra de Defensa era una persona de la sociedad civil, para evitar pues que haya esta suerte de no control sobre el ejército por parte de la sociedad civil, que era justo lo que comentamos hace un momento a partir de la pregunta de Luis. Bolsonaro nombra a Acevedo, un militar, de ministro de Defensa, rompiendo esa tradición, y luego durante la pandemia nombra a Pasuello, otro militar, como ministro de Salud, que no cumplía con los requisitos que podríamos intuitivamente creer que debería tener un ministro de Salud, y además tiene un pésimo manejo de la gestión, un pésimo manejo de la pandemia, ¿no? Una gestión que pues deja más de 250.000 muertos, pero si mal no recuerdo. Entonces, esta militarización por parte de Bolsonaro también es peligrosa, pero sobre todo lo que representa esto, ¿no? Que es el retorno de esos actores tutelares de la democracia, ¿no? Que ya no es que la democracia se deba al pueblo, sino a sus guardianes, el ejército, cuando en su momento también fue otro de los guardianes tutelares la iglesia, pues ahora parece ya no ser la iglesia, sino las empresas privadas gigantescas, ¿no? Que vamos a verlo en un momento. Pero bueno, para terminar con Brasil, respecto a este primer punto, en 2020 la policía cometió 6.416 homicidios registrados, tal, ¿no? Porque eso se basa en la data que está registrando, no en extraoficiales ni en estimaciones, no como tal. De esta población, 4/5 era población afro-brasileña, ¿no? O negra. Entonces, también hay un problema
No me animaría a decir similar al que hay en Estados Unidos, por ejemplo, pero la brutalidad policial es otro de los problemas que aqueja a Brasil en estos últimos años, ¿no? Y también, pues, de la mano con que el presidente apuesta por mano dura, colocando militares, cargos relevantes constantemente, pues, esta transición parece esta profundización de la democracia no parece tan floreciente en un terreno donde, pues, está Bolsonaro sembrando aquello, ¿no? Asimismo, Bolsonaro, con el discurso también que tenía, era un discurso anti-establishment, que al final termina por justificar acciones autoritarias, ¿no? Que es lo que vamos a ver en un momento respecto al segundo paso. Siguiente, por favor. Malos resultados de gobierno. Esta es otra de las razones que vimos al inicio y está directamente relacionado con eh, la gestión de los gobiernos de problemáticas a las que tenían que enfrentar y que fracasaron al enfrentar, o en el mejor de los casos tuvieron poco éxito. Y cómo es que estos malos resultados también luego podrían explicar la preferencia por otro tipo de políticos o la despreferencia por la democracia, que es lo que termina por aceptar eso. Primero está el caso de eh, la seguridad, ¿no? Los homicidios. Y pues allí, aquí, por ejemplo, como les comentaba, pues en el caso vamos a mencionar a Venezuela. Venezuela está en el top 10 mundial de la tasa de homicidio, que se mide en función a cuántos homicidios hay por cada 100.000 personas. Pero México, Colombia y Brasil están en el top 20 también, ¿no? Y 9 de las 20 ciudades más peligrosas están en América Latina, 9 de las 15, perdón, creo que era. Entonces, América Latina es un lugar bastante inseguro, ya no en términos de protección social, pensiones o cosas similares, sino en términos de integridad física por este tipo de problemas, ¿no? La data sobre homicidios es sencillamente terrorífica. También están los casos de corrupción, que era pues algo que evidentemente iba a debilitar la confianza en el gobierno y por tanto en la democracia. Esta explicación, quizá para nosotros en debate, no tenga tanto sentido porque podemos decir, no, pero una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Entonces no es que la gente crea que el Estado es el culpable, sino es el gobierno y por eso van a votar a otras personas luego, ¿no? Pero al final no termina por funcionar tanto así, sino es que el descontento social se canaliza versus quienes están en el poder, pero también si es que no ven soluciones sostenidamente versus la estructura de poder como tal, ¿no? Y eso pasó en Brasil, con los escándalos de corrupción y en América Latina en general, ¿no? Con el caso Mensalao, eh, que es un caso sobre las mensualidades que se recibían en la Cámara de Diputados de Brasil allá por el 2006, el caso Lavajato, que es el que inicia estas investigaciones que luego van a desvelar a Odebrecht, ¿no? Que es el caso de corrupción más grande jamás revelado en América Latina como tal, ¿no? Es más, creo que en el mundo, podríamos decir, por las implicancias que tiene. Eh, y obviamente, además de que para Brasil esto fue devastador, porque pues allí es donde estaba la cuna de todo esto, para otros países de la región también fue terrible. Por ejemplo, para Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016, renuncia en 2018 a la presidencia, además de por presiones del Congreso, porque el Congreso había tenido acceso a que Kuczynski asesoró a Odebrecht a través de su financiera West Capital a mientras que era ministro de Economía y Finanzas, ¿no? En un gobierno anterior al suyo. Entonces, eh, el caso de Odebrecht en realidad fue un sacudón importante en la región y también algo que contribuyó con la deslegitimación de la clase política, ¿no? Ya después están datos mucho más obvios, ¿no? Como que América Latina es una de las regiones, si no la región más desigual del mundo. Probablemente no la más desigual, pero sí de las más desiguales, top 3 sin duda alguna.
que se pueden ver en las desigualdades en ingresos, en el coeficiente Gini, ¿no? Que si bien, pues, de hecho acá hay una discusión, ¿no? Porque se dice que cada vez hay menor desigualdad, pero también depende de cómo se mida, ¿no? Podemos al final tener una discusión sobre cómo se están obteniendo esos indicadores y es más, hace poco hubo una publicación aquí en Perú, bueno, no en Perú, pero sobre Perú, donde ponían a Perú como el cuarto país más desigual del mundo, ¿no? Que, que realmente suena escandaloso, pero hay discusiones sobre cómo se obtiene esta data, sobre cuán representativa es, etcétera, ¿no? Pero en concreto, la desigualdad es un problema fundamental en América Latina y también la informalidad. La informalidad no en tanto es malo ser informal, sino en tanto que implica trabajar en la informalidad, ¿no? Que pues básicamente es desprotección social porque no hay seguro social, en muchos países no hay seguro de desempleo, tampoco hay, como no es un trabajador formal, pues no estás en planilla, no tienes seguro social, no tienes seguro de vida ley, ni mucho menos beneficios laborales, no estás sometido a lo que el jefe mande, ¿no? Entonces, ese también es un problema importante en la región que podríamos decir que se ha ido disminuyendo, pero el porcentaje de informalidad es significativamente más alto que en países desarrollados, ¿no? Entonces es igual otro problema que no se cumplió, que no se resolvió y que era fundamental de resolver, porque básicamente esos trabajadores que vienen en la informalidad, que a veces son una gran masa relevante de votantes, son los que apoyaron a estos gobiernos de izquierda que llegaron al poder y al final pues terminaron por siendo defraudados, ¿no? Y una cuarta razón es también el fin del boom de los commodities, ¿no? Que se puede identificar más o menos allá por el 2012, porque en la primera década del siglo XXI, el boom de los commodities, la compra de recursos por parte de China y en general el alto precio del cobre, de los recursos naturales que se extraen también aquí en América Latina, como el litio en Bolivia, por ejemplo, el cobre en Perú, el gas incluso, terminaban por eh, depreciarse, ¿no? Por motivos externos, pues aquí no nos vamos a detener porque ya sería irnos un poco más a contexto internacional. Y la desprotección también. Con desprotección me refiero a que al final el Estado, esto sí es desde mi perspectiva, ¿no? Debería cumplir un rol de protección a la ciudadanía, no garantizándoles empleo directamente, pero sí dándoles colchones en caso de que la pasen mal, ¿no? En el caso de que haya desempleo, en caso de que haya malos sueldos, un seguro de salud pública, un servicio de salud público de calidad, igual que educación, etcétera. Pero en América Latina, pues esto no ha funcionado como tal, ¿no? Es más, vamos a verlo en profundidad en el tercer factor. Ahora, aquí hay una realidad que parece contradictoria y de hecho esto motiva muchos debates dentro de la clase política como tal, y es eh, sí ha habido crecimiento económico, que esto es innegable, salvo algunas excepciones, ¿no? Podríamos ver Venezuela de repente, que incluso ahora está recuperando. Sí ha habido crecimiento económico, ¿por qué esto no ha sucedido, ¿no? ¿Por qué ese crecimiento no se ha traducido en bienestar? Y si bien es cierto que es una condición necesaria el crecimiento económico para la generación de bienestar, no es una condición suficiente, ¿no? No es suficiente tener el dinero, sino hay que saber ejecutarlo, administrarlo y garantizar que llegue a través de los canales del Estado como bienes o servicios públicos, ¿no? Y es allí donde está el gran fracaso de los gobiernos de izquierda de América Latina, del Pink Tide, ¿no? O del giro a la izquierda, que es el no cumplir con esas expectativas que en parte ellos mismos también contribuyeron a crear en gran medida. Y por eso los malos resultados de gobierno motivan también a que haya dificultades en consolidar el sistema democrático, ¿no? Porque al final, si bien se eligieron en elecciones libres, en principio estos líderes y había una suerte de promesa de accountability, de control social, de cumplimiento y expansión de derechos,
Al final esto no se produjo, ¿no? Otra promesa más decepcionada, y estos malos resultados de gobiernos también impactan en la percepción de la ciudadanía sobre la democracia. Siguiente, por favor. Y aquí llega la pandemia, que creo que es un punto donde merece la pena detenernos un poco. Y de repente, pues si ustedes tienen preguntas, también hacerlas ahora terminando esta parte, ¿no? Aquí ya estamos en la mitad del taller, justo ya son las 5, entonces vamos bien. Sobre la pandemia, eh, es evidente que América Latina no está preparada para la pandemia. Las cifras de muertos lo reflejan claramente. De hecho, Brasil y Perú son de los países con no necesariamente la misma tasa de mortalidad, no necesariamente la misma cantidad de muertos, pero sí una tasa similar en proporción a su población de muertos. De hecho, aquí en Perú murió más gente por la pandemia que por los 20 años de conflicto armado interno que tuvimos con los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, realmente fue devastador. Eh, pero, ¿qué fue lo que produjo la pandemia como tal, ¿no? La caída de la producción y del empleo, en tanto pues se cerraron negocios por las medidas de toque de queda, de cuarentena, etcétera. Y también pues aumentó el desempleo porque los empleadores al verse en estas situaciones adversas y al no haber paquetes, sobre todo para los pymes y las MIPYME, después ya salieron algunos paquetes para rescatar empresas grandes, eh, se tuvo que despedir a mucha gente. Y considerando lo que les comenté hace un momento sobre la desprotección a la ciudadanía que existe en América Latina, esto es terrible. Peor de lo que podría ser quizá en un país europeo, por ejemplo, ¿no? O en Estados Unidos. Asimismo, se redujo los niveles de escolaridad. Ese es uno de los impactos que quizá menos se evalúa al momento de ver qué pasó en la pandemia, porque evidentemente la cantidad de muertos es una cifra suficientemente alarmante como para que todo el mundo se centre en ella. Pero en América Latina, sobre todo en países como por ejemplo Perú, o incluso en Colombia en su momento, pues hubo mucho tiempo para regresar a las clases, ¿no? Y sobre todo, pues países como Bolivia, Perú, no tenían acceso a Internet en general, ¿no? Es más, es difícil que un país en América Latina tenga acceso a Internet universalmente, ¿no? Había muchas zonas donde no había Internet, donde los escolares no tenían ni siquiera eh, tablets o aparatos electrónicos para conectarse a sus clases. Entonces, al final, lo que se pudo avanzar en la educación regresó, ¿no? Porque había, eh, al final del día, dificultades para continuar con la escolaridad, además de los problemas que implica para cualquier persona transitar de educación presencial a virtual, ¿no? Tanto estar en una computadora no es igual que estar en un salón de clases, pero eso es universal, yo me refiero a los problemas en particular. Y la desigualdad también aumentó, ¿no? El 2020, sobre todo. Y además, el 2020 se sufrió la mayor contracción económica de los últimos 100 años. Se dice de los últimos 100 años porque es desde cuando se tiene data de contracciones económicas. Entonces, la contracción económica más grande de la historia jamás registrada en América Latina sucedió en el 2020, ¿no? Lo que no es igual a que América Latina era más pobre en 2020 que en 1900, ¿no? No, me refiero a la contracción económica como tal, que es en términos relativos, ¿no? Eh, Asimismo, pues como les mencionaba, había sistemas de salud colapsados, familias enteras sin ingresos, además de la paralización económica. Entonces fue una mezcla de llevar a la enésima potencia los problemas que ya veníamos indicando que no se estaban resolviendo por parte de los gobiernos, ¿no? E incluso pues aquí ya no eran necesariamente gobiernos directamente de izquierda, ¿no? O ya no solo habían gobiernos de izquierda traspasando. Por ejemplo, estaba Bolsonaro en Brasil, ya estaba Duque en Colombia, estaba Lenin Moreno y luego Lasso en Ecuador, que son presidentes de derecha, ¿no? Entonces, al final, esta, este descontento social ya no tenía un tinte político, que era la izquierda nos ha traicionado, la izquierda ha fracasado, sino
El gobierno, nuestra clase política, es la que nos está fallando, ¿no? Es la que está fracasando. Obviamente siempre hay defensores del gobierno, independientemente sea de derecha o de izquierda, pero pues estas protestas al final eran en función a demandas desatendidas, más allá de que no ganó el candidato que yo quería. En algunos casos, ¿no? Hay algunos donde sí podría ser así, pero es un problema más de corte estructural, ¿no? Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok, continuemos entonces. Siguiente diapositiva. Hola, gracias. Bien, aquí vamos a hablar de la última de las razones antes de pasar a otra información que también es importante, que son los estados híbridos. ¿Qué es un estado híbrido? No te preocupes. ¿Qué es un estado híbrido? No es un concepto que se ha inventado para decir que los estados latinoamericanos funcionan de una forma distinta, sino es más una descripción de una realidad, que es la de islas de eficiencia y comportamiento respetuoso de la democracia que existe en América Latina, ¿no? Es decir, en América Latina hay organismos que funcionan muy bien, así como organismos que funcionan muy mal. El problema es que la mayoría funciona mal o muy mal y una minoría funciona bien o muy bien. Esas son las islas de eficiencia, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con las que no funcionan bien? Burocracias capturadas por políticos, funcionarios o poderosos intereses privados. Aquí nuevamente surge el caso de Odebrecht, ¿no? Y de la injerencia en general de agentes privados a partir de lobby, de sobornos o de corrupción en los espacios públicos, ¿no? En las instituciones del Estado. Como por ejemplo, flexibilizando la regulación ambiental, que eso es algo que pues también sucedió en Brasil, con el caso durante el gobierno de Bolsonaro, perdón, también en Perú, con el caso de las mineras, incluso en Colombia, el fracking. Entonces es una realidad en general. También capturadas por políticos o funcionarios, me refiero a, pues, gerentes o incluso representantes electos democráticamente que tratan de influir en estas instituciones en favor de sus intereses, ¿no? Por ejemplo, eh, colocar de jefe de recaudación tributaria a alguien que es de mi partido a cambio de que yo pueda generar paquetes no sé cómo decirlo en español, pero paquetes de flexibilización tributaria, ¿no? Entonces, al final, este tipo de copamiento de las instituciones genera ineficiencia y también puede ser de carácter autoritario cuando, por ejemplo, es una empresa la que comienza a tomar decisiones en función a qué concesión se le realiza o no, o en función a qué legislación se aprueba o no, ¿no? Porque al final, ¿por qué esto sería autoritario y no solo corrupto? Porque la legislación como tal no es que solo se ponga a las empresas, sino es una ley de carácter general que responde al interés de la ciudadanía, en tanto, pues esa es la labor principal del Estado. Si es una empresa, eso es incluso un argumento común de debate, ¿no? Si es una empresa la que termina por influir en la toma de decisiones, implica que el ciudadano no está viéndose representado de ninguna de las maneras, porque no votó directamente por la política y por la persona que sí votó, que es el político o el congresista o el presidente, tampoco está tomando la decisión, sino lo está haciendo una empresa que es un tercero sobre el que la ciudadanía no tiene ningún tipo de control, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que termina por generar nuevamente mayor descontento, menor satisfacción y sobre todo mayores dudas sobre cuán funcional es la democracia si es que este tipo de situaciones se produce constantemente, ¿no? Y de eso también está relacionado que si bien hubo un aumento significativo del gasto social o del presupuesto del sector público en políticas sociales, eso no ha producido mejoras proporcionales en el bienestar. Es decir, que más gasto no es igual a más bienestar.
Por ejemplo, en América Latina ahora hay más gente que va a la escuela. En América Latina ahora hay más hospitales. Pero eso no quiere decir que la educación pública no sea deficiente, que lo es, o que los sistemas de salud pública sean funcionales. No lo son, o al menos no en su mayoría. Y estas externalidades lo que hacen es desacreditar a los partidos del establishment y abre el camino a outsiders populistas, ¿no? Como lo llegó a hacer Bolsonaro en su momento, o como lo fue Pedro Castillo aquí, ¿no? Como para ver que no es solamente una cuestión de líderes de derecha, sino también de izquierda, quienes vienen aparentemente sin un background político sólido y sin un partido como tal a tratar de tomar el poder, ¿no? Bolsonaro sí tenía un partido, pero un partido relativamente irrelevante. Pedro Castillo también tenía un partido, pero un partido relativamente irrelevante, y al final pues llegan al poder aprovechando este descontento, ¿no? Entonces es algo bastante común que a pesar de que se hicieran esfuerzos, entre comillas, al no materializarse en bienestar, en la población no lo valora como al menos se intentó, sino directamente como no veo el bien o el servicio público en mis manos, o no lo percibo como tal, ¿no? Entonces, esos problemas también son relevantes. Ahora, aquí también hay otra hipótesis que no es excluyente, sino complementaria, que se relaciona con la poca relevancia que da el Estado a la comunicación política, ¿no? Que es básicamente lo que sería tener direcciones de comunicaciones en todas las entidades para comunicar las decisiones que se realizan, ¿no? Este tema quizás es un poco menos explorado respecto a la democracia, pero está directamente relacionado, porque si estamos viendo hasta ahora que al final el problema está en cómo la ciudadanía percibe al Estado, al gobierno y sus decisiones, estas percepciones están mediadas por un proceso comunicativo, ¿no? Al que no se le suele prestar mucha atención, precisamente también porque pues parece ser un gasto innecesario, entre comillas, ¿no? Porque los gobiernos no invierten en planes anuales de publicidad estatal multimillonarios o millonarios porque pues, tienen miedo de que luego esto les vaya a ser un pasivo político, ¿no? De miren cuánto dinero gastó en hacerse publicidad cuando eso no es necesario. Entonces, ese también es un problema que se atañe a este a este factor, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora la tendencia liberal, que es uno de los factores que quería comentar ya luego de las tres razones de por qué era tan difícil hacer solidificar una democracia. Y esos factores están directamente relacionados con lo que acabamos de ver de las razones para hacer difícil una democracia, que hacen difícil la consolidación democrática. Se resumen en menos compromiso y más decepción. O, si queremos verlo en orden, más decepción, menos compromiso. Menos compromiso, ¿en qué sentido? Que hay un menor compromiso con el régimen democrático por parte de la ciudadanía. Los votantes latinoamericanos se cansaron de los sistemas políticos que no les dieron lo que necesitaban y querían, y se volvieron contra los partidos del establishment, ¿no? A quienes se identifican como culpables. Votaron por populistas que prometían gobernar por el pueblo y contra el establishment, ¿no? Pedro Castillo, Jair Bolsonaro, Gustavo Petro, eh, Gabriel Boric, ¿no? Entonces al final vemos cómo hay una suerte de presión para ir contra el establishment, ¿no? Lo que genera políticos de carácter, si bien no necesariamente radicales todos, aunque sí algunos, reaccionarios, ¿no? Y eso se suma a la decepción, que es la de promesas incumplidas y la frustración generalizada de los ciudadanos, que ha alimentado protestas sociales explosivas en Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, etcétera. Es decir, al final, eh, estas promesas decepcionadas o esta decepción de la ciudadanía se transmite en que el voto que emiten ahora es más iliberal que antes. Están más dispuestos a votar por candidatos que les prometen cosas radicales, si es que les prometen cosas radicales dentro de un encuadre anti-establishment, ¿no? De yo voy a gobernar para el pueblo, yo no soy de los partidos que están tradicionalmente en el poder, y esa es una tendencia incluso apartidista, ¿no? Es decir, contra los partidos. Y esto es malo en varias formas, ¿no? Es malo en tanto, pues al final tenemos presidentes sin partidos que llegan al poder
y que al final terminan por no tener mecanismos de control o de fiscalización porque no les interesa lo que les pueda pasar a ellos en próximas elecciones, porque su partido probablemente ni vaya a existir, y también porque pues tiene menos poder, ¿no? Porque tengan que pasar proyectos de ley por el Parlamento, al no tener una mayoría legislativa, termina por tener que recurrir a los decretos, que son básicamente aprobaciones unilaterales del Ejecutivo, que ya luego tienen que darse cuenta al Congreso para rendir cuentas, pero que pues al final refuerzan más un carácter autoritario, ¿no? Porque son decretos como tal, que es con lo que se gobernaba en la época de las dictaduras militares, ¿no? Decretos. Y también porque esto genera desafección del propio sistema democrático como tal, ¿no? Se cree que el sistema les ha fallado y por tanto aquello que representa el sistema son los candidatos tradicionales, los partidos tradicionales, y la forma tradicional de hacer política es un fracaso, ¿no? Por eso es que después incluso tenemos líderes que alzan la bandera de lo políticamente incorrecto, ¿no? Que son tan populares hoy en día. Eso también es parte de esta tendencia liberal, ¿no? Eh, Incluso algunos de estos líderes se hacen llamar liberales, pero son conservadores también, ¿no? A la vez es un poco complicado entender un poco es este discurso de liberal en lo económico, conservador en lo social, ¿no? Que es más una suerte de aquí están mis principios, si no te gustan, pues aquí tengo otros. Esa es una opinión directamente personal, pero creo que al final del día terminan por ser producto de esta tendencia liberal. Es decir, no lo crean ellos, no son los responsables, sino son consecuencia de esta decepción de los valores democráticos y de la democracia como sistema, que pues al final genera esta tendencia liberal. Si quieren más información sobre el concepto de lo iliberal, Farid Zakaria eh, tiene un artículo que publicó ya hace varios años, pero bueno, él es quien eh, trae o populariza el concepto, es un académico, pero más periodista de CNN, donde habla sobre las democracias iliberales, ¿no? Y cómo es que, pues, al final, eh, en Europa del Este, por ejemplo, está sucediendo, y quizás sería interesante por ahí hacer un análisis comparativo de, no sé, Víctor Orbán y algún líder semi-autoritario de América Latina, ¿no? Pero al final, si bien son procesos bien distintos, esa tendencia liberal, que es global también, ahora también está aquí, ¿no? Y dentro de esta tendencia, pues están los movimientos reaccionarios, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Que cada vez valoran menos la democracia liberal como tal y prefieren como imposiciones, ¿no? Que al final terminan por ser contraproducentes, ya no solo discursivamente, sino si es que llegan a la política, también son costosas políticamente y difíciles de reconstruir, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos al estallido social. Antes de ir a estallidos sociales, ¿preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Ok, estallido social. Eh, el estallido social marca la pauta de América Latina en los últimos 3 años, en tanto probablemente es el fenómeno político más importante a la par de las elecciones presidenciales que se viven en la región, ¿no? Tenemos, el primer caso es el de Ecuador, el del 2019, donde la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es un movimiento indígena organizado, inicia protestas contra el gobierno de Moreno. Aquí vamos a ver en esos tres casos, e incluso incluyendo el de Colombia 4, un hilo conductor muy claro, ¿no? No lo voy a decir hasta terminar Colombia, pero bueno, vamos siguiendo. ¿Por qué surge la protesta en Ecuador en el 2019, durante el gobierno de Lenin Moreno? Porque la gente demandaba un menor, bueno, porque la CONAIE y otras personas también aliadas de la CONAIE o en favor de esta causa, demandaban un menor precio de la gasolina y el diésel, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué demandaron un menor precio de la gasolina y el diésel? Lo que pasa es que durante el gobierno de Rafael Correa,
se incluyeron varios subsidios a la gasolina y al diésel, ¿no? Como tal, lo que los hacía significativamente más baratos, incluso considerando la dolarización de la economía. Y lo que pasa es que Lenin Moreno, en un paquete de reestructuración financiera, a partir de exigencias del Fondo Monetario Internacional, propone eliminar estos subsidios, ¿no? Lo que encarece directamente el precio del combustible. Esto genera pues grandes demandas sociales, ¿no? Porque ya no es que el combustible haga más caro el transporte público, sino el transporte de productos y cosechas de las zonas agrícolas a las zonas urbanas o los mercados, lo que fuerza a aumentar de precios o a disminuir las ganancias de los propios campesinos, así como también pues dificultades para acceder al transporte o hacer la vida en general más cara, ¿no? Entonces, estas protestas surgen para tratar de que se reduzca el precio. ¿Cómo se resuelven? Parcialmente se reduce el precio del combustible, no a lo que demandaba la CONAIE, pero sí es más barato que cuando se retiró directamente el subsidio, ¿no? El 2022 vuelve a haber una protesta del CONAIE, donde nuevamente se movilizan contra el gobierno ahora ya de Guillermo Lasso, y es también por un tema de los combustibles y por el desempleo, ¿no? Aquí vemos el desempleo como un factor importante porque recuerdan lo que lo comentamos hace poco sobre la pandemia, ¿no? Y la desprotección. Entonces, al final, algo que queda claro en Ecuador es que la CONAIE es un agente sumamente relevante a nivel político e interesante revisar también cuánta influencia puede tener una confederación indígena, ¿no? En un país. De hecho, para terminar con Ecuador, la CONAIE ya en 2003 sacó un presidente del poder, ¿no? E históricamente ha tenido mucha relevancia respecto a si un presidente se mantenía estable o no. Entonces vemos como en el estallido social ya no es solo significativo en tanto la gente está descontenta, sino que pues hay una masa poblacional organizada capaz de exigir cambios y lograr conseguirlos, ¿no? Nuevamente, esto no es igual todo color de rosas. Murió gente en esta protesta, ¿no? Entonces al final el saldo es de sangre, que es lo que termina por ser lo peor de este tipo de estallido social, ¿no? Pero que al final del día, a pesar de conseguir lo que querían, lo que hacen es desestabilizar cada vez más a las endebles democracias, ¿no? Sobre todo en Ecuador, donde pues ya había un enfrentamiento polarizado entre quienes seguían a Lenin Moreno y quienes seguían a Rafael Correa, que eran al final, en principio eran amigos y luego fueron acérrimos rivales políticos por discrepancias. Y sumado a eso, pues está estas movilizaciones, ¿no? Entonces, un contexto bastante eh, explosivo, por llamarlo de alguna forma. Después está el caso de Bolivia, que es quizá el más conocido. Después del 2019, tras los anuncios de los resultados del recuento rápido de las elecciones generales, no estaban postulando. Entre varios otros candidatos, los principales eran Evo Morales y Carlos Mesa. Y Carlos Mesa pidió que se vigilaran las urnas, ¿no? Para evitar un posible juego sucio del MAS, ¿no? El movimiento de Evo Morales, ¿no? El movimiento que es su partido también, ¿no? Entonces al final suceden cosas muy extrañas, se va el sistema por un momento, luego vuelve, luego se va, luego vuelve y al final sale de ganador Evo Morales como presidente, ¿no? Por un margen reducido. Se lleva esto al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice que efectivamente Evo Morales ganó las elecciones, pero eso no es reconocido por la población. Ahora, vale decir que la postulación a Evo Morales en una interpretación estrictamente constitucional no estaba en orden. Y eso es otro de los problemas grandes en América Latina, ¿no? En la perpetuación en el poder. Evo Morales quería reelegirse y eso no estaba permitido en la Constitución. Pero él presenta una demanda de constitucionalidad donde pues dice que no se le puede impedir su derecho humano a postular,
¿no? Porque todo ciudadano tiene su derecho a elegir y ser elegido, ¿no? Y al final, pues el tribunal aprueba eso. Pero ya ahí hay sospechas que dicen, no, el tribunal tiene magistrados que fueron colocados por el gobierno, lo que también es una hipótesis que no se puede descartar, que al final haya sido precisamente esa situación por eso, ¿no? Pero entonces vemos cómo ya estaba todo el ambiente bastante polarizado y luego con los resultados, pues es la gota que derrama el vaso. Al final hay descontento social, movilizaciones, muertes, violencia. Es más, hay incluso un famoso video de manifestantes entrando a una casa donde vivía Evo Morales y rompiendo todo, ¿no? Y grabándose dentro de la casa y tal. Y una imagen fuerte respecto a la situación como tal es la de Yanine Áñez, que luego pues es elegida presidenta de Bolivia, o bueno, designada presidenta de Bolivia. Cuando entra al Palacio de Gobierno, obviamente a la fuerza, ¿no? No matando gente, sino como empujando puertas y tal, porque pues ya no estaba el presidente. Y llega al Salón Central y dice, la Biblia vuelve al Palacio, que, que es una frase controversial, pero que también nos deja ver que en América Latina, pues esos estallidos sociales no necesariamente terminan con eh, los movimientos indígenas o los movimientos de izquierda tomando el poder o logrando lo que querían, sino también, pues, en el caso de Bolivia, los opositores a Evo, ¿no? Ahora ya luego hay un proceso todo muy largo, donde al final eh, Áñez incluso termina con una sentencia, ¿no? Que es algo que podrían dar cobertura de repente ustedes si quieren ver más qué pasó con ella. Y luego también, y al final termina la elección nombrando a Luis Arce, ¿no? Que es el presidente de Bolivia actualmente. Al final, pues, eh, es un presidente que no podríamos catalogar como de derecha, sino más bien eh, probablemente sea más cercano a la izquierda como tal, ¿no? Ahora, igual el contexto boliviano es muy polarizado porque hay gente que aún cree que Evo Morales pues, se robó las elecciones y que el MAS como tal, que es el partido de Evo, terminaba como llevar a tratar de perpetuarse en el poder, ¿no? Entonces era básicamente una suerte de disputa del relato de qué fue lo que sucedió y termina por ser básicamente un contexto no igual de polarizado porque ya no hay movilizaciones tan violentas como en ese momento, pero sí complicado de mantener, ¿no? Sobre todo porque Luis Arce, como les decía, no es de derecha, sino es de izquierda, ¿no? Es más, Luis Arce, si no me falla la memoria, es del MAS, ¿no? De, del partido de Evo, pero Evo ya no es parte de la cabeza del partido. Entonces es una situación complicada en este caso boliviano. Bien, ahora tenemos el caso de Chile, que ese es el caso, sí creo que es el caso más famoso de todos, de los procesos que había en América Latina, que es el de el 2019-2020, ¿no? El alza de las tarifas del sistema de transporte público de Santiago, que nuevamente aquí inicia con el pasaje aumenta y la gente comienza a saltarse el pasaje, comienzan a pasar por encima del control, que son como vallas, ¿no? Que uno pone su pasaje y al menos así fue cuando pude ir al metro allá, pagaba el pasaje con ticket o el carnet y pasaba el ticket. Ahora pues la gente saltaba eso para no pagar el precio adicional que se estaba pagando ahora. También por quitar subsidios, ¿no? Aquí tiene un gran papel el movimiento político universitario, ¿no? Que pues igual, si, si quieren un poco más de información del movimiento político universitario, pues en Chile es bastante
relevante, más que en cualquier otro país de América Latina, me atrevería a decir, quizá con Argentina, por la movilización estudiantil del 2006, que se conoció como la Revolución de los Pingüinos. De allí salieron varios representantes políticos, Camila Vallejo, por ejemplo, o el mismo Gabriel Boric, ¿no? Que es ahora presidente. Entonces, al final, estos movimientos políticos universitarios son una gente muy relevante en el caso de Chile, ¿no? Ya vimos la CONAIE en Ecuador, el MAS en Bolivia, y aquí vemos los movimientos universitarios, ¿no? Pero al final sería injusto responsabilizar a los movimientos universitarios de todo esto, porque hubo un gran escalamiento del conflicto, ¿no? Ya no solo era saltarse los pasajes, sino también protestas, manifestaciones, y luego comenzaron los enfrentamientos con los policías, ¿no? O los carabineros, como se les llama ayer, donde pues ya hubo violencia y la protesta pues al final no cesó. En Ecuador cesó 2 semanas después, en Bolivia tardó un poco más, pero tampoco fue demasiado más, en Chile sí duró un mes, ¿no? Y al final, estas protestas, hay una imagen que es que se hizo viral en ese momento, que era, no son 30 centavos, sino son 30 años de olvido, decía la frase, ¿no? Que es un movimiento, es una frase retóricamente persuasiva, ¿no? Capitalizada principalmente por partidos de izquierda, donde se decía, pues, no es que nosotros protestemos ahora porque nos han subido 30 centavos cada pasaje, sino protestamos por todo lo que nos han quitado, ¿no? Servicios de salud pública malos, servicios de transportes caros, eh, los bienes y servicios públicos pues no estaban bien mantenidos, etcétera, ¿no? Entonces, para ese entonces el presidente era Salvador Piñera, ¿no? Que era un presidente de derecha. Entonces, el reclamo pues también era como a lo que había hecho el establishment hasta ese momento, ¿no? Estas protestas luego se materializan en un interés, ¿no? Que es el cambio de constitución, que es algo que ya se venía pidiendo en Chile desde muchos años atrás. Entonces, aparentemente allí se forma un momento constituyente, porque como ustedes saben, las constituciones no se aprueban como si fueran cualquier proyecto de ley, sino pues es necesario que haya un momento constituyente en el país, ¿no? Para que el poder constituido que está de la población pase al poder constituyente, ¿no? Como tal, que es lo que manifestaría la voluntad del pueblo. Eh, Argumentos en contra de la constitución, pues el principal argumento era el legado de Pinochet, ¿no? Porque la constitución se realizó durante la dictadura de Pinochet. Y además, pues, se dice que la Constitución es de un corte neoliberal. Este concepto, pues no sé cuán familiarizados estemos con el neoliberalismo como concepto. Es un concepto muy polémico porque hay gente que dice que no existe, hay gente que dice que sí, hay gente que está convencida de que es el cáncer que ha generado todos los problemas de América Latina, y hay gente que cree que básicamente es una quimera. En Panamá lo es, bueno, el neoliberalismo, entonces no tengo que definirlo. Entonces era como esta constitución es neoliberal, ¿no? También. Y ahí hay puntos de discusión interesantes, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es lo que se va a hacer con el Banco Central de Reserva de Chile? Que es más, surgió un movimiento social que era Yo defiendo al Banco Central, que era un grupo de jóvenes profesionales que comenzaban a hacer campañas en favor de por qué defender la autonomía del Banco Central, por qué no darle más atribuciones, etcétera, ¿no? Entonces, si les interesa, podrían revisar también ese tipo de campañas, ¿no? Sobre la autonomía del banco. Y también, pues, en este cambio de constitución, pues, hubo una convocatoria para delegados constituyentes, se hizo un proyecto, se nombró una presidenta y todo, se llevó a referéndum y no se aprobó, ¿no? O sea, al final, después de todo este proceso, la constitución no se aprobó. Otro de los puntos relevantes de discusión de esto era la naturaleza plurinacional, ¿no? Que de hecho creo que este es un punto que cada vez va a estar más en discusión en los medios de comunicación y en la política latinoamericana, si los países latinoamericanos son o no son plurinacionales, ¿no? No solamente en un sentido antropológico, sino en un sentido político. ¿Qué implicaría reconocernos como un país plurinacional? ¿Qué implicaría reconocer que hay
más naciones, más de una nación en mi nación, ¿no? ¿Cómo es que podría haber fragmentación? ¿Cómo es que podría haber dificultades para generar una legislación homogénea, etcétera, ¿no? Que es una discusión similar a la que se tenía en España. De hecho, alguien que habla mucho de este tema, obviamente es una partidaria de no cambiar la Constitución y una referente de la derecha española. Se llama Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana Álvarez de Toledo trata de cubrir un poco este acento de América Latina y plantea la discusión de por qué no deberían ser plurinacional, por qué una constitución no debe reconocer un Estado como plurinacional, ¿no? Solamente por ahí insights y pues nos interesa, me pongo a pensar yo como debatiente también que me interesaría, ya no solo me interesa escuchar a esta persona decir el contexto, sino de repente buscar como temas que podrían ser polémicos que de repente salen en la moción, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pierde el referéndum con Boric siendo presidente, ¿no? Que es la gran derrota política de Gabriel Boric. Y bueno, ahora está en stand-by, ¿no? Porque no se sabe si se va a convocar otra elección. Bueno, el gobierno dice que sí debería, después la oposición dice que ya no se aprobó, que debería cambiar, ya debería quedar, ¿no? Pero bueno, uno de los asuntos más peliagudos que queda después de estas protestas son los precios de las revueltas. Y es que durante estas protestas, que como yo les digo, no es que duraron 2 semanas, sino que duraron meses, ah, hubo mucha gente que fue apresada, que terminó por eh, ser algunas liberadas y otras no. Y al final lo que se propone, lo que se espera ahora, o lo que algunos sectores de izquierda o sectores revolucionarios, incluso sectores simplemente descontentos con el gobierno, quieren amnistía para estos presos, ¿no? Y Gabriel Boric pues, está ahí, de la espalda y la pared, si debería o no debería darles esa amnistía. En tanto, pues se dice que durante ese periodo debería haber más comprensión respecto a lo que se consideraba un delito suficiente para ir preso, ¿no? Y esa discusión es la que está probablemente polarizando también Chile. Ahora, además de pues, los problemas económicos a los que ya se enfrenta, porque pues, durante las protestas se bloquearon aeropuertos, se bloquearon terrapuertos, se bloquearon puertos, muelles, carreteras, etcétera. Entonces hubo un estancamiento económico significativo, ¿no? Además que la inflación también eh, les aquejó a largo plazo, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vamos ya con las últimas dos partes de estallido social antes de ya pasar a la parte final del taller. Eh, Está el estallido social en Colombia, el 2021, es donde tiene más fuerza, pero en realidad ya venían habiendo protestas desde el 2019. El 2021 con el paro nacional, ¿no? Por el proyecto de reforma tributaria propuesto por Iván Duque, que era un proyecto que implicaba el subir impuestos a algunos productos que terminaban por hacer que la canasta básica sea más cara, pero era necesario hacerlo para poder cuadrar las finanzas locales, porque había una zona de finanzas nacionales, perdón, porque había déficits, ¿no? Y también porque también querían aplicar un programa de reestructuración económica, ¿no? ¿Qué es lo más llamativo de estas protestas? Su violencia, sin duda alguna. Hubo 70 fallecidos eh, en las semanas que duró la protesta como tal, ¿no? A nivel nacional. Fue una represión brutal parte de la policía, eh, probablemente de las más brutales que hubo en democracia. No estamos considerando las protestas en Venezuela aquí por obvias razones, ¿no? Y al final pues terminó por fragmentar aún más a Colombia, ¿no? Porque ya no solo era una cuestión de que Colombia está fragmentada por la derecha y la izquierda, sino también, como sabemos, por la disputa del acuerdo de paz, que al final no se aprobó inicialmente por injerencia de grupos conservadores en contra de el pacto del 2019, ¿no? Que era principalmente evangélicos neopentecostales, en contra de incluir un enfoque de género en el informe final, ¿no? Y al final, por esas cuestiones que termina habiendo una movilización en contra de aprobar el acuerdo de paz en ese momento. Ya luego se fue trabajando y progresivamente ahora ya hay resultados más positivos. La Comisión de la Verdad emitió también un informe, o bueno, está por emitir un informe general. Pero Colombia es otro país donde pues al final el estallido social
también tiene su origen en ese descontento con las decisiones, ¿no? Y aquí pues es donde les iba a decir que me iba a tener un momento para explicar como cuál era el hilo conductor, ¿no? Vimos que en Ecuador fue las propuestas para reestructurar la economía en tanto subió el precio del combustible. En Bolivia fue algo más de cuestión política, ¿no? Pero en Chile nuevamente fue el aumento del pasaje y en Colombia es la reforma tributaria. Entonces vemos cómo es que al final las gotas que rebalsan el vaso son decisiones sobre economía o sobre las finanzas familiares que terminan por afectar directamente a la gente, la que motiva a la gente a salir a las calles, a protestar vivamente, ¿no? Incluso cuando les cueste la vida. Mientras que en Bolivia fue un tema más político, en tanto fue este problema de legitimidad que tendría Áñez y después inicialmente el problema de legitimidad que tuvo la postulación y la elección de Evo Morales en ese momento. Pues algo similar pasa en Perú, que es el caso peruano, donde me gustaría hablar más, pero por temas de tiempo no voy a hacerlo. Voy a tratar de resumirlo rápidamente. Todo inició cuando Pedro Castillo intenta dar un golpe de Estado en diciembre del año pasado. Pedro Castillo intenta eh, cerrar el Congreso, declarar en reestructuración el sistema judicial y quedarse él como el que toma la decisión de todo, ¿no? Básicamente era un giro autoritario. Y lo que pasó fue que todo el mundo le dio la espalda. Los ministros, el Congreso, bueno, el Congreso ya le había dado la espalda, pero ahí le dio la espalda a su propia bancada, también le dio la espalda el ejército. Entonces Pedro Castillo se vio aislado y lo que hizo fue tratar de huir a la Embajada de México para conseguir asilo político, ¿no? Fue capturado y fue apresado. Y se nombra como presidenta a Dina Boluarte, que era su vicepresidenta. Dina, en su discurso de juramentación, dice que va a quedarse hasta el 2026. Y es allí donde estalla la protesta, ¿no? Comienzan a levantarse varios colectivos, sindicatos, pero sobre todo agrarios, y rondas campesinas en el sur del país, especialmente en la Sierra Sur y en la Sierra Central, que comienzan a generar disturbios, o bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos, cierre de saqueos de incluso saqueos de negocios, actos de vandalismo, etc., ¿no? Y luego pues ya comienza la represión, donde muere mucha gente a manos de la policía y también producto de las movilizaciones, ¿no? No porque la gente de las protestas matara a otros civiles, sino porque pues el bloqueo de carreteras hacía que gente que tenía que pasar al hospital no pudiera pasar, o que pues estuvieran básicamente eh, incapacitados y algunos, incluso a una persona de un infarto. Pero también hay el caso del asesinato de un policía, ¿no? Que fue incinerado vivo dentro de su camioneta. Así como también casos de civiles que fueron asesinados por la policía accidentalmente, entre comillas, ¿no? Como el de un chico que estaba practicando para la presentación de Navidad con sus compañeros de clase en un cerro y una bala perdida le quitó la vida. Actualmente, las protestas están en Lima, ¿no? Cada vez son quizá menos intensas, pero sí hubo momentos hace un par de semanas donde fueron muy intensas en el centro de Lima, la capital. Y hace poco murió, hace una semana falleció una persona también por un disparo de la policía, que le dispararon una bomba de gas lacrimógeno en la cabeza a menos de 10 metros de distancia. Entonces eso le generó la muerte. Actualmente ya ahí me confundí, no son 50, son 60 fallecidos. Entonces en la macabra lista estamos compitiendo con Colombia. Y pues la demanda social es el adelanto de elecciones y una nueva constitución, ¿no? Si bien el proceso de la nueva constitución es mucho menos claro que en Chile, porque en Chile, como les decía, había un momento constituyente que se venía construyendo hace tiempo. Aquí, pues, parece que la consigna principal es la renuncia de Dina Boluarte y la llamada de elecciones generales, ¿no? Para elegir nuevamente autoridades. Pero al final del día, este proceso
ha llevado a que el país sea probablemente de los países más inestables en términos políticos de la región. Para terminar con el caso peruano y culminar esta idea de la inestabilidad, les voy a hacer un recuento súper rápido de cuántos presidentes hemos tenido en los últimos años y cuáles fueron las razones de sus salidas. Y van a identificar varias de las razones que les comentaba de por qué era difícil cimentar una democracia. El 2016 es elegido Pedro Pablo Kuczynski, ganando por 40.000 votos a Keiko Fujimori, heredera de Alberto Fujimori, el dictador que estuvo en la década de los 90, que tiene un partido fujimorista, que pues reivindica el legado de su padre, que tiene un carácter autoritario. Ya vemos ahí uno de los primeros factores que estamos viendo. Kuczynski es presionado por el Congreso constantemente para tratar de sacarlo del poder, y el 2018, cuando se revela que estuvo vinculado con Odebrecht, la empresa con el caso de corrupción más grande del país, de la región, renuncia a la presidencia, asume Martín Vizcarra, su vicepresidente. Hubo una disputa interna entre Martín Vizcarra y Mercedes Arauz, la primera vicepresidenta, porque Vizcarra era el segundo vicepresidente. Mercedes Arauz es nombrada presidenta un día, porque el Congreso la reconoce, pero al día siguiente Vizcarra publica una foto con el ejército detrás, eh, con los altos mandos del ejército, donde dicen que lo respaldan, y decían, ya vamos viendo cuántas condiciones se van cumpliendo. Y ahí es donde Martín Vizcarra asume como presidente y Mercedes Arauz se va. Ahí ya van tres presidentes. Luego, Martín Vizcarra es vacado por el Congreso en 2020, eh, y es reemplazado por Manuel Merino. Pero antes, en el 2019, Martín Vizcarra había cerrado el Congreso por una interpretación antojadiza de un mecanismo de control político. El 2020 vacan a Vizcarra y entra Manuel Merino, que gobierna por una semana, y es sacado por protestas sociales, por el descontento que había con el proceso que se había seguido para colocar a Merino en el poder, y muere gente también en las protestas, dos personas en la capital, en Lima. Luego sale Merino y entra Francisco Sagasti, que es un presidente de transición, gobierna hasta 2021, que es cuando entra Pedro Castillo, después de elecciones polarizadas contra Keiko Fujimori, siendo Pedro Castillo un outsider de un partido anti-establishment, comunista y con tendencias autoritarias. Pedro Castillo sale ahora del poder y entra Dina Boluarte con las condiciones que le estamos dando, ¿no? Entonces, ya se cumplieron toda la lista de cosas que no deberían pasar, ya pasaron, ¿no? Tuvimos Kuczynski, uno, Vizcarra, dos, Merino, tres, Sagasti, cuatro, Castillo, cinco, Boluarte, seis. Entonces, entre 2016 y 2023 ha habido seis presidentes en Perú, ¿no? Entonces, la inestabilidad política, pues precisamente es muy palpable, ¿no? Y probablemente seamos el caso paradigmático de cómo no se consolida una democracia o qué no hacer para consolidar una democracia. Siguiente, por favor. Ya para ir terminando, probablemente la América Latina esté en uno de los momentos más polarizados de su historia, y con polarizados no me refiero a que haya más dictaduras y democracias, no, sino a el enfrentamiento que hay en las sociedades. Expresidentes siendo procesados, Lula estuvo preso, Cristina Fernández está investigada, en Perú está preso Alberto Fujimori, un expresidente se suicidó para no ir a la cárcel, Alan García, presidentes siendo vacados, Dilma Rousseff, eh, Martín Vizcarra, elecciones que no son reconocidas, AMLO, Bolsonaro. De hecho, de inmovilizaciones no lo coloqué al final, pero en Brasil hubo hasta hace poco incluso un intento similar a la toma del Capitolio que hubo en Estados Unidos cuando ganó Joe Biden, cuando perdió Donald Trump, para ser más claros con la causalidad. En Brasil también hubo manifestantes que tomaron incluso varias
edificios relevantes del gobierno, ¿no? Y al final fueron desalojados, no hubo muertos, felizmente, pero elecciones no siendo reconocidas. Keiko Fujimori en Perú, ¿no? De hecho, en Perú, Pedro Castillo estuvo como 3 semanas después de las elecciones sin ser reconocido como presidente porque, o hasta más, porque decían que hubo fraude electoral, que hubo fraude en mesa, que era imposible que ganara Castillo. La injerencia de nuevos actores, y aquí viene un punto importante, que era lo que les decía de Colombia, ¿no? Hay ahora nuevos actores políticos como los evangélicos, que cada vez son más parte de la discusión política como tal, y no lo pongo porque los evangélicos sean autoritarios como tal, sino por el orden de prioridad que tienen los evangélicos al momento de votar, o lo que podrían tener como orden de prioridad, tanto su agenda es más valorativa, conservadora, que económica o progresista, ¿no? Y es básicamente que se centran sobre causas específicas como en contra del enfoque de género, en contra del aborto, en contra de la ideología de género, como le llaman, y más allá de que esas podrían ser sus posturas respetables o no respetables, eh, el problema está en cómo es que esto va a generar que los votantes ya no piensen en, este candidato es autoritario, o este candidato no es cristiano, o este candidato no representa valores religiosos, pero como está en contra del aborto, yo voto por él, ¿no? O como está en contra de la ideología de género, yo voto por él. Incluso a pesar de que de repente en lo demás yo estoy de desacuerdo, como mi agenda valorativa se centra en estos pilares, pues al final termina por ser así. Entonces esto podría ser otro desafío más, pero mejor dicho, otro incentivo polarizar la sociedad como tal. Y el surgimiento de líderes reaccionarios, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Líderes reaccionarios no me refiero a autoritarios necesariamente, pero por ejemplo, en Argentina, las campañas de Javier Milei, por ejemplo, o sus declaraciones o su perfil político, es la de un líder reaccionario, ¿no? Que surge ahora en un contexto donde cada vez parece ser más fácil ganar votos y decir, cuando dices que eres anti-establishment, en lugar de presentando propuestas, ¿no? Ahora, tampoco es que antes se ganaba votos presentando propuestas, ¿no? Sino con el populismo. Pero hasta qué punto el ser anti-establishment no es también una estrategia populista. Yo creo que eso es algo que está en discusión, ¿no? Y que podría debatirse luego. Yo no me atrevería a afirmar algo al respecto, solo planteo la duda. Entonces, al final tenemos una sociedad que está enfrentada en frentes religiosos, en frentes económicos, frentes políticos, movimientos sociales, incluso judicialmente, ¿no? Parece ser que la región está en su época más polarizada en la historia moderna. Siguiente. Aquí rápidamente sobre el diseño institucional. América Latina se caracteriza por tener gobiernos en minoría, que es que el presidente gana la elección, pero su bancada en el Parlamento no es una mayoría, no es el 50% más uno. Entonces hay una fragmentación parlamentaria también, o sea, hay varios partidos en el Parlamento, hay volatilidad política porque no sabemos si esos partidos van a salir en el Parlamento en las próximas elecciones, pero también surge la necesidad de formar coaliciones de gobierno, porque el gobierno por su propia cuenta no puede gobernar, necesita aliarse con otros partidos, pero estas coaliciones son inestables, ¿no? Porque al final quien tiene todas las de perder es el gobierno, porque si algo sale mal, el partido aliado abandona la coalición y el gobierno lidia con todo el pasivo. Entonces hay varios desincentivos para cooperar en las democracias latinoamericanas como están diseñadas institucionalmente, ¿no? Además de que hay problemas de su representación, falta de accountability, desequilibrio de poderes, eso se puede ver como la parlamentarización de los presidencialismos, ¿no? Como exceso de control del Parlamento sobre el presidente, o también se puede ver a la inversa, que es un presidencialismo cesarista, ¿no? Que es un presidencialismo donde el presidente tiene demasiado poder o trata de gobernar por decretos, entonces aquí hay una discusión sobre si es bueno mantener los presidencialismos o ir por un tipo de parlamentarismo distinto y también la clase política cortoplacista, ¿no? Como les decía, al no haber partidos políticos institucionalizados, al haber alta volatilidad política, al tampoco haber seguro y seguridad sobre si los políticos que son presidentes ahora van a tener incentivos de postular luego, pues la clase política empieza en el corto plazo, ¿no? Que es al final lo que termina por mermar el establecimiento de un proceso democrático, que se cambien las agendas cada vez que entra una nueva administración, muy pocas son las agendas que permanecen y eso es lo que hace difícil incluso que las políticas públicas que buscan generar bienestar se puedan asentar, ¿no? Porque constantemente cambian, son rechazadas o simplemente pues
olvidados, ¿no? Siguiente, por favor. Y las conclusiones, ¿no? Que con esto ya termino. El estancamiento democrático facilita el surgimiento de presidentes antiliberales que arremeten contra el sistema. Estos presidentes antiliberales a veces logran desmantelar la democracia y a veces fracasan. Esta es la conclusión a la que podemos llegar después de todo el análisis, y ahí hay un resumen de las razones, ¿no? Actores autoritarios antiguos bloquean la profundización democrática, mientras que los actores autoritarios nuevos socavan radicalmente los derechos democráticos, lo que hemos visto de autores del pasado y actores del presente que son antidemocráticos. El desempeño mediocre deja a los ciudadanos descontentos, falta de crecimiento económico, gran desigualdad social, no hay seguridad pública, pésimo control de la corrupción, y allá en el camino para presidentes antiliberales, ¿no? Con discursos anti-establishment y en favor de agendas más radicales. Y finalmente, sobre las instituciones, hay instituciones ineficientes, autoritarias y corruptas que han limitado directamente la profundización democrática y han alimentado el descontento de los ciudadanos, ¿no? Es al final la suma de estos factores entre actores que bloquean la democracia, instituciones que no cumplen su papel y políticos que gestionan mal, lo que lleva a esta desconfianza o el descrédito del sistema democrático y de los partidos que lo integran en favor de outsiders, antiliberales, candidatos más radicales que arremeten contra el sistema democrático y tratan de imponer sus propias agendas, ¿no? Sean de derecha o sean de izquierda, terminan por ser un problema para la consolidación democrática. Siguiente. Y esto es todo. No sé si haya preguntas al respecto, dudas de lo que mencioné, o en general alguna cosa que querían saber que de repente no se contestó en el taller, pero que igual no quieren quedarse con la duda en el aire. Todo claro, Tipis. Va. Entonces creo que si todo está claro y nadie tiene preguntas, creo que podemos dejarlo allí. Creo que estamos en hora también. Eh, entonces, eso sería todo. No sé si hay algo más que hacer. Bueno, entonces eso sería todo. Gracias por venir y a ver si nos vemos ahora el sábado por allá. Gracias, Tipis, por el maravilloso taller y también a todos por haber venido. Como saben, mañana, bueno, no mañana, el viernes son los talleres presenciales y el sábado, pues, es la competencia.